Esta es la octava análisis jurídico, judicial de todas las semanas con Hugo Concha, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hugo, pues un par de temas te los lanzo como los dados del cubilete de Julio Hernández aquí sobre la mesa, por el primero que quieras tomar. Hablamos del juicio político a Trump primero. ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Está en este momento, el día de hoy inició el juicio político del presidente Trump. Como el auditorio recordará, seguramente la primera fase consiste en que la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes americana, vota si hay artículos, es decir, si hay causas para llevar a cabo el juicio político. Votó el año pasado que sí, y finalmente el día de hoy inicia ya formalmente en el Senado. En el Senado se da una configuración muy particular. Preside el juicio el presidente de la Corte. Él está ahí presidiendo ahorita, él es el que lo preside. Algunos representantes que se eligieron para ello son los que van a actuar como fiscales, que son los que hablan durante mucho tiempo y van presentando pruebas y razones de por qué es lo que hay que llevar a condenar al presidente Trump. Y los senadores son los que están ahí y van votando asuntos que van surgiendo ante el juicio, ahorita me refiero a unos importantes, y finalmente votarán si es culpable o no. Todo prevé que van a absolver al presidente Trump. Porque Trump tiene mayoría republicana en el Senado, no por otra razón. Porque hay una mayoría republicana en el Senado, porque los republicanos han estado hablando de este tema, porque ya ahorita la manera en que se está dando, hay un fiscal, un representante que se llama Schumer, este es un senador demócrata, que ya presentó al principio una primera propuesta para que se votara, en el sentido de, es una reforma a las reglas que tienen, de que se hiciera una de estas acciones muy del derecho norteamericano, una subpoena se llama, ¿no? Que es una orden que se le da a una entidad para que la Casa Blanca mandara, ¿qué te puedo decir? Pues se escribe es una solicitud de información, ¿no? Todo lo que hay. Grabaciones, textos, récords o registros de reuniones, Es amplísima. Y hasta quizá cuando estabas hace media hora aquí en el programa, se votó en el Senado, se pidió la votación y lo negaron los republicanos. No le van a pedir eso a la Casa Blanca. Ganaron 53-47. El senador Schumer ya presentó una nueva y están ahorita discutiéndola, que es justamente ahora pedir igual casi todo lo que hay del Departamento de Estado, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores norteamericana, y es información sobre los embajadores claves en toda esta trama con Ucrania, información sobre las reuniones, llamadas, registros, computadora, WhatsApps, todo del propio secretario Pompeo, todo. Perdóname el coloquialismo, ¿sí? Pero si esto sirve para medirle agua a los camotes, 53-47, así va a estar. Así va a estar. Ya supimos cómo están las fuerzas. Es altamente probable. Prueba en Pero qué duro, ¿no? Que se salve por tan pocos votos. Pero en este asunto, como aquí es una cosa procedimental de pedir pruebas, citar testigos, probablemente hay algunos republicanos que sí votaron con los demócratas, es decir, sí, pídanlo, que son más avientaditos. Yo creo que la votación final va a ser con más distancia. Con más distancia. Con más distancia. Se requieren 2/3 de la Cámara de Senadores. Tiempos. La Cámara de Senadores norteamericana tiene 100 senadores, se requieren 67. Tiempos. Se dice, no se sabe, porque depende de estas cosas. Si sí se aprueba, citar o traer más pruebas, hay que estudiarlas, citar testigos, hay que darles audiencia. Si no, si todo esto se va rechazando, los republicanos estiman, el líder de la mayoría, que para el 31 de enero, o sea, las finales de la semana entrante, esto termina y se absuelve el presidente Trump. O sea, todavía la semana que entra podremos pasarle revista. Exactamente. Si algo sucediera, te puedo hablar y preguntar. Bueno, a ver, Genaro García Luna. Genaro García Luna, que no tiene ya abogado. Otra vez. Hoy dice, no le puede pagar porque no tiene dinero, tiene abogado de oficio y el abogado de oficio dice, nada, que estamos negociando un acuerdo de culpabilidad. Ese es un rumor mentiroso. Recordamos también al auditorio, hoy fue la audiencia finalmente que se presenta ante el juez Coogan en Brooklyn, en Nueva York, y básicamente se le dio juego, digamos, a este documento que habíamos platicado la semana pasada, una solicitud que hace la Fiscalía en acuerdo con la defensa, cuidado, de que el caso era muy complejo y de que el caso requería un tratamiento especial como caso complejo, básicamente para pedir un montón de información, para reservar algunas cosas en lo que se toman algunas medidas. Hoy básicamente se llevó a cabo esa audiencia, el desahogo,
El caso está clasificado como complejo, la próxima audiencia va a ser en abril. Y después lo que pasa es que es el famoso chacaleo. Los periodistas trataron de entrevistar qué decían las partes, qué decía el defensor. El defensor sí se sabe que no es el que ha querido originalmente García Luna, ¿no? Son defensores que han entrado como de último momento porque si no le iban a poner al público. Y el defensor lo que dice es que el equipo de la defensa no ha podido estructurar bien su estrategia porque García Luna no ha podido pagarle a un buen equipo como quisiera de abogados, porque sus cuentas, Santiago Nieto, se las congeló. Nada más. Entonces, pues bueno, no hay muchas novedades, el caso sigue. Yo creo que hay altas probabilidades, por más que nos diga eso de que haya un acuerdo, que va a haber un acuerdo. Oye, claro. tengo un rumor andando, que algunas de las víctimas de García Luna en nuestro país traen ganas de poner este juicio en los tribunales mexicanos para demandar resarcimiento del daño. Imagínate a Florence Cassés No, pues sería... demandando desde Francia resarcimiento del daño, presentando como prueba pues esta vinculación de García Luna con el crimen organizado. Pero bueno, yo creo que como ella debe haber bastantes debe haber decenas. Me encantaría, no sé si ahorita nos da tiempo, Sí. pero que me digas si esto puede prosperar. Yo creo que sí, yo creo que, claro, va a prosperar con lo que platicábamos la semana pasada, no va a prosperar simultánea o paralelamente al juicio norteamericano. No, pero... Pase lo que pase, esto va a ser una cosa que se tiene que acumular. A mí me gusta la idea porque ante este fiscal general que tenemos, que ya lo hemos visto brillar por su parálisis. No lo quieres, Alejandro No, no Gertz. lo quiero. Nada. Yo creo que Alejandro Gertz se tiene que ir. Un año sin haber hecho nada, sin entregarnos cuentas de su trabajo y además darnos esta sorpresita de no cumplo, pero aquí tienen nuevas leyes, a mí me parece que es... Lo decías la semana pasada. Es Pero a ver, irresponsabilidad le de la más presentan a la fiscalía estos datos. La Fiscalía General anunció que ya tenía investigaciones contra García Luna. El que se presenten estas cosas va a obligar a la Fiscalía a que los casos verdaderamente se hagan y se presenten frente a jueces penales, ¿no? Que los expedientes nos lleven a un ¿Pero juicio. tú recomendarías a las víctimas que se activaran? Totalmente. Sí. Totalmente. Es más, yo recomendaría que primero traten de establecer comunicación con el fiscal norteamericano y que en todo caso fortalezcan el caso. De allá. plano, que las pruebas las Sí, saquen claro, de allá. seguramente va a haber muchas cosas de vinculación que les van a interesar allá. ¿Por qué? Pues qué triste es decirlo, pero allá es una justicia que probablemente va a ofrecer resultados más rápido y más contundentes que la que puede ofrecer acá. Hugo Concha, muchas gracias por acompañarnos aquí como todos los martes con tu análisis. Y bueno, pues nos vamos